We used to drive around in a forest of concrete, of concrete. You were 2 years older, I was taking the lead while I sat in the backseat. Then we both grew up in time, but everything's still on my mind all the time. Yeah, all the time when I think it over. I remember you said one night you would never leave. Remember our story? We used to drive around in a forest of concrete, of concrete. You were 2 years older, I was taking the lead while I sat in the backseat. Then we both grew up in time, but everything's still on my mind all the time. Yeah, all the time when I think it over. I remember you said one night you would never leave this town on your own, but now you're gone. Remember our story? We used to drive around in a forest of concrete, of concrete. You were 2 years older, I was taking the lead while I sat in the backseat. Then we both grew up in time, but everything's still on my mind all the time. Yeah, all the time when I think it over. I remember you said one night you would never leave this town on your own, but now you're gone.
Hola chicos, miren, estoy probando fondos virtuales. Ya. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Les he enviado un comunicado, bueno, ciertos puntos para que puedan ustedes informarse sobre lo que vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? De acuerdo. Entonces, espero que los hayan podido revisar, estén en el WhatsApp. Son 4 puntos. El primero de ellos, buenas tardes, Adrianita. El primero de ellos es sobre este sábado, que a las 3 de la tarde vamos a tener la segunda parte de nuestro examen, porque de 10:10 a 11:50 tuvimos nuestro primer examen de aptitud verbal y aptitud matemática. Quienes no pudieron dar ese primer examen, igual desde las 3, pueden conectarse y dar aptitud verbal y aptitud matemática, y luego la parte de conocimientos. Y los que ya dieron aptitud verbal y aptitud matemática, lo pueden dar... dan solamente conocimientos, ¿no? Ahora, quienes están inscritos en el ciclo repaso o quienes tienen otra actividad por la tarde y no van a poder conectarse, no se preocupen porque el día lunes vamos a tener bloques, por decirlo así, libres para poder trabajar. Ustedes recuerdan que el lunes 15, el lunes de esta semana que ya está terminando, tuvimos clase de habilidad verbal, habilidad matemática, perdón, habilidad verbal, la semana 17 y la semana 18, junto con el profesor Allen Rojas. Por eso, este lunes solo vamos a tener clase de trigonometría con el profesor Rodríguez, y nos van a quedar 2 bloques libres, entre comillas. Para esos 2 bloques vamos a destinar nuestro simulacro sabatino. Hoy por la tarde no va a haber simulacro con el material que manejamos y que combinamos y construimos de los materiales pre. Sino va a ser el día sábado en el horario de 10:10 a 1:30 nuestro simulacro sabatino, que ahora se va a convertir en de los días lunes. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos por compartir? Esa era la información. Sí, esa era la información que están en los 4 puntos del comunicado que les di por WhatsApp. Si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia, también pueden comentarlo por aquí. Si es que ya lo leyeron o antes han escuchado mi resumen de esos 4 puntos. ¿Les quedó claro? Que es lo que me gustaría saber, si les quedó claro lo que acabo de comunicar. Buenas tardes, Marco, buenas tardes, Sofía, buenas tardes, Nadine, Israel, Adrianita. Bueno, yo veo que está Marcelo, está también Piero, Rancés, Sofía, Adriana, Mozambito, María Sofía, y el profesor Mestanza, que ahora le voy a poner el rol de coanfitrión. Listo. Bien, si les quedó claro el comunicado que está en el WhatsApp y lo que acabo de relatar, que es prácticamente haber leído el comunicado, pueden confirmármelo a través del chat de Zoom o a través del WhatsApp también, si es que quedó claro lo que les estoy planteando. Y por otro lado, mañana tenemos el seminario que corresponde a Geometría e Historia del Perú. Ya sabes que en geometría son puntos notables, el tema que va a tratar el profesor Febres, y en historia del Perú el profesor Mendoza va a dedicarse a independencia y prosperidad falaz, 2 temas fijos que él ya te dijo van a venir sí o sí en el examen de admisión de este año, a propósito, claro, del Bicentenario. Entonces, no pierdas la oportunidad, aprovecha e inscríbete ahora mismo para que puedas participar. Buenas tardes, profesor Mestanza. Hola, Katicita, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra penúltima clase ya de nuestro programa. Ya estamos a punto de culminar con nuestra programación, así que a darle con todo. ¿Algún mensaje adicional, Katicita?
Disculpe, lo que pasa es que no sé qué le ocurrió a mi audio, que no escuchaba a los profesores, pero creo que ya le escucho perfectamente. Perfecto, No, Katisita. que se inscriban mañana, ya tenemos reservados, bueno, para Evelyn, Adrianita, Piero y Andrea, que me dijeron que sí o sí van a participar, pero que los demás también de una vez se animen a inscribirse y a realizar el pago de 5 soles para poder participar mañana. Ya, perfecto. Algo más por ahí, no sé. Chicos, no sé si ustedes ya saben, tienen conocimiento, estamos dando inicio el primero, ustedes ya culminan pues sus clases, ¿no? Y el día primero oficialmente se está dando inicio pues en sí a una maratón enfocada justamente en la preparación de ustedes, ¿no? Probablemente se vayan a invitar a más alumnos, pero no se les va a cobrar pues en sí el precio que se les pueda cobrar a otros chicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos pues que ustedes se puedan unir, ¿no? Ya que esta preparación justamente tiene una preparación de 6 semanas. ¿Ya Katisita les comentaba a los chicos? Sí, profesor, el día miércoles en tutoría lo compartí con quienes se conectaron y también por el grupo de WhatsApp he compartido el flyer y la información de ese ciclo maratón al Perfecto. costo de Entonces, listo, 150 chicos. soles. Ya chicos, ya ni hablar, pues no tienen 6 semanas, ¿no? En pocas palabras se les está cobrando pues un precio mínimo, muy bien, para que todos ustedes pues en sí puedan alcanzar ese objetivo que es el ingreso a la universidad. Ya no falta nada en sí para este examen de admisión. Y bueno, muchachos, simplemente aprovechar todas las opciones que te brindamos acá en la academia y siempre pues pensando en ustedes, ¿no? A un costo mínimo, ¿no? Nunca buscamos pues en realidad que el costo sea mayor. Bien, a ver, rapidísimo. Entonces, Katisita, arrancamos con nuestra clase de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Buenas tardes. El día de mañana tienen seminario de historia del Perú. El día, también tienen el seminario con el curso de, si no me equivoco, geometría. Tienen a 2 maestros, ¿no? Tremendos maestros. A gran Francisco Mendoza con el curso de HP, Historia del Perú, y al maestro Wilson Febres en el curso de geometría. Muy bien, así que muchachos, aprovechen. A ustedes les va a ayudar bastante, por ejemplo, estos seminarios. Primero, por el costo. Segundo, porque van a poder desarrollar los temas que más vienen en examen de admisión con cada uno de los docentes. De manera particular, les voy a dar un dato. El maestro Mendoza es profesor justamente de la Presa Marcos. Conoce bastante, pues en sí, y es responsable de las preguntas de examen de admisión. Así que no te sorprenda que entre Historia de Perú y Historia Universal, algunas preguntas que hemos trabajado en clases sean muy, pero muy parecidas al del examen de admisión. Así solamente es un pequeño dato nada más. Muy bien. Nada, no es que te estoy diciendo que va a venir igualita, pero es probable que venga pues unas preguntas parecidas. Así que ya saben, muchachos. Muy bien. Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, muchachos, un gusto saludarlos, a ver quiénes están por acá. Adriana Polaya, Ana Mariana, Giovanita Sofía López Limaimanta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel Cerrón, Juancito Villano, Marcelo Miranda, caramba, también está por acá Marquito Yicagua, la pequeña Nadine Rosales, Pierito Benítez, listo ya para destruir con el tema de Guerra Fría. Señores, también hablamos de quiénes más por acá están, Ramsés Rodrigo González y la gran Sofi Toledo. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Muy buenas tardes, muchachos. Jean-Pierre también se acaba de unir al enlace. Jean-Pierre Mozombite. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, rapidísimo. Quiero que me confirmen si logran escucharme de forma correcta. A ver, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Logran observar mi pantalla, por favor? Yo salgo también en la pantalla chiquita. Estoy ahí un rato en la habitación de mi hija ahora. Muy bien, listo, señores. Ahora sí. Muy bien, Juancito Villano. ¿Cómo está Marquito? Nadine, perfecto. Si logran escucharme y observar mi pantalla de forma correcta, creo que estamos yendo por buen puerto, muchachos. Listo, ahora sí. Una vez ya pues en sí desarrollado, vamos a empezar con nuestro tema. La última clase hablamos acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A ver, rapidísimo. ¿Quiénes fueron los países, correcto, protagonistas de la Segunda Guerra Mundial? Primero, por el bloque del eje, Italia, Alemania y Japón. Por el bloque, no te olvides de los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia.
Lógicamente, esta guerra también se fue ampliando y tuvo mayor trascendencia que la Primera Guerra Mundial. Recordemos, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, esta Segunda Guerra Mundial fue una guerra, pues en realidad, que nos dejó mayor, vamos a decir así, ¿no? Un mayor desastre en el ámbito económico, también nos dejó una mayor cantidad de muertos, pero no solamente una mayor cantidad de muertos, sino también nos dejó como resultado, ¿qué? Nos dejó como resultado, pues en sí, el desastre, vamos a decir así, económico a nivel de Europa, que había sido el escenario principal de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esa guerra provocada en Europa, ¿por quién? A ver, esa es una pregunta fácil, ¿eh? ¿Quién fue el líder, correcto, o país que provocó la guerra en Europa? Está recontra fácil esa pregunta. A ver, por ahí, alguien que se acuerde, ¿qué país terminó desarrollando todo esto? ¿Nadie por ahí? A ver, no sé, Piero, quizá, Nadine, Marcelo, Marco, correcto, Alemania de Hitler. Muy bien, señores. Entonces, gracias, Juancito. Entonces, como es Alemania quien está promoviendo esta llamada guerra, justamente vamos a conocer, pues en sí, a una Alemania, repito una vez más, a una Alemania que va a ser, pues, la víctima al culminar la guerra. La guerra culminó, recuerden ustedes, en Europa, cuando los alemanes firman el armisticio de rendición en el año, no te olvides, 1945. Hitler se suicida en abril y en mayo ya Alemania se retira, renuncia a la guerra, acaba la guerra. Para eso ya Mussolini había sido asesinado. Recordemos pues en realidad que en el 44 es perseguido, capturado y luego en el 45 asesinado. Pero sí había todavía un último frente, ¿no? De guerra, el cual era pues nada menos y nada más que el frente del Pacífico, donde vamos a ver pues que Japón aún no se rinde frente a quién, frente a los Estados Unidos, ¿no? Para eso ya Estados Unidos, en ese deseo de querer acabar con la guerra, recordemos pues en sí que ordena el lanzamiento de la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, dirigido por quién, muchachos, dirigido justamente pues en sí por su llamado nuevo presidente, ¿no? Quien es el señor Harry Truman. Tras el liderazgo de Harry Truman y el llamado pues en sí lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, recordemos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Ahora sí mejor? Quiero que me confirmen, por favor. A ver, rapidísimo. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me confirman? ¿Sí?
Perfecto, gracias. Un favor, Katy, ¿me confirmas, me das el pase como coanfitrión para poder compartir mi pantalla? Hola, 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 hola. A ver, rapidísimo. Katy. Un rato, muchachos, a ver que me den la apertura para poder compartir mi pantalla y de inmediato puedo entrar. Katy, Katycita, a ver rapidísimo porque ese tema es largo. A ver. Katycita ya. A ver, sí, listo. Sí. Bacán. Lo máximo, Katy, gracias. Ahora sí. Perfecto, entonces continuamos. A ver, no sé qué es lo que está pasando. Se ha ido el audio hace un momento, Katy, por eso tuve que salir y entrar una vez más. No sé si sea el problema del tema en sí con el Zoom. A ver, suele pasar que el Zoom termina pues en sí colgándose. Por ejemplo, a veces, no sé si te acordarás la vez pasada que se colgó la pantalla. Bacán, muchachos. Bien, venía diciéndoles pues en realidad que Alemania termina rindiéndose, ¿correcto? Y recordemos pues en realidad que con la conferencia de Potsdam, ya en julio de 1945, ya se había pues en realidad organizado algo. Habían quedado en claro, repito una vez más, habían quedado en sí que Alemania terminaría siendo dividida, ¿correcto? ¿En cuántos terminaría siendo dividida Alemania? Terminaría siendo dividida en 4. Te repito una vez más, en 4. Entre los 4 ganadores, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Por qué motivo, señores? Por algo bien sencillo, por algo bien fácil. Ellos 4 tienen pues en sí que organizar, tienen que al final no solamente organizar, sino también ellos tienen pues en sí que garantizar que no se vuelva a iniciar una nueva guerra, que Alemania no se vuelva a rearmar y pueda dar inicio a una tercera guerra mundial. Esa es la intención principal al haberse dividido pues en sí Alemania. Muy bien, pero ahora recordemos que en la conferencia de Yalta ya se había dado inicio pues en sí a esta guerra fría. Las dos potencias ganadoras, protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, por Oriente la Unión Soviética comunista y por Occidente los Estados Unidos capitalistas, van a terminar organizando ¿qué? Algo bastante importante que viene a ser qué cosa, muchachos. Recordemos pues en sí que estos dos países terminan pues en sí liderando un proceso bastante importante para lo que va a ser pues en sí la llamada Guerra Fría. Con todos ustedes, hablemos de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría se desarrolla de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, que es la desintegración de la Unión Soviética, con el triunfo, lógicamente, del capitalismo. ¿Qué cosa es la Guerra Fría? Un periodo de enfrentamientos indirectos entre la URSS y los Estados Unidos, que vienen a ser los ganadores, correcto, más importantes, las potencias más importantes, resultado de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial. Y esta Guerra Fría, ¿cómo se inicia? Recordemos que se va a iniciar con la conferencia de Yalta. Una conferencia que, si bien es cierto, tenía por objetivo organizar la derrota y captura de Hitler, pero también fue la promotora de ¿qué? De la llamada división en el futuro de lo que va a ser Alemania. Va a ser la organizadora, señores, y promotora de ¿qué? De la creación de una institución que se encargue de velar por la paz en el mundo, pero también, señores, de establecer un juicio, dicen, entre comillas, justo contra aquellos líderes que habían ocasionado la mayor matanza, pues, en sí del mundo. En este caso sería, pues, los juicios de Nuremberg, con el cual se juzgaría a las personas responsables del holocausto nazi. En ese sentido, estimados y queridos alumnos, es así como se ha desarrollado, como se está viviendo esta llamada guerra, ¿qué, muchachos? Esta llamada Guerra Fría en sus inicios con la conferencia de Yalta. Ya sabemos que se ha iniciado la Guerra Fría. Ahora, después de la conferencia de Yalta llevado a cabo en el mes de febrero de 1945, se organizó una conferencia en los Estados Unidos, el cual viene a ser la Conferencia de San Francisco. La importancia de la Conferencia
conferencia de San Francisco. ¿Cuál es? Me preguntarán ustedes. Esa importancia nos da a entender que la conferencia de San Francisco es importante porque da origen a una institución que ahora no va a ser controlado solo por Inglaterra, como había sido la Sociedad o Liga de Naciones. Muchos de ustedes recordarán en realidad el fracaso de la Sociedad o Liga de Naciones previo a la Primera Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, disculpen. ¿Por qué motivo? Porque se suponía que tenía que garantizar la paz en el mundo, evitar conflictos, pero mira qué fácil fue para Hitler expandirse. ¿Por dónde? Por Austria, por la zona pues de Checoslovaquia, y eso inclusive terminaría permitiendo que estos países fascistas cumplan ese deseo expansivo de conquistar su espacio vital, y lógicamente por ambiciosos es que ya se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué motivo, profe, nunca le pusieron un estate quieto desde el principio? Porque no estaban muy capacitados y preparados para iniciar una guerra. Recuerda que ellos supuestamente bajo la política del apaciguamiento evitaron justamente guerras. Bueno, al final se les pasó factura porque terminaron siendo víctimas de la llamada, no te olvides de la llamada expansión alemana, italiana en África, y también de quién, muchachos, de los japoneses en la zona de Asia y del Océano Pacífico. Por ello, quiero comentarles que una vez derrotado Hitler en abril y en mayo su rendición de los alemanes, muy bien, recuerda que se inició de inmediato los juicios de Nuremberg, ¿correcto? Ahora, señores, culminados esos juicios, vamos a decir de esta manera, se inició en julio de 1945 la conferencia de Potsdam, aquella conferencia que estableció y reconoció la división, pues, ¿de quién? La división justamente de Alemania. Alemania tenía que ser dividido y controlado por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué motivo, profesor? Porque es lógico, quiero contarles a todos ustedes, señores, que esta Alemania, muy bien, esta Alemania, si se mantiene unido, podría provocar una nueva guerra. En este caso, la Tercera Guerra Mundial. Entonces, muchachos, para todos ustedes, queridos y estimados alumnos, vamos a desarrollar esto. Estimados y queridos alumnos, señores, se van a dar dos bloques, correcto, dentro de esta llamada Guerra Fría. El bloque capitalista y el bloque comunista. Recuerda que el mundo se va a dividir en dos polos. Unos seguidores del capitalismo, recordando pues que Inglaterra, Francia y Estados Unidos se ubiquen en Occidente, ellos se van a apoderar de la administración de Alemania occidental. Y por ese motivo, todo ese sector, ayudado lógicamente por los Estados Unidos, va a dar origen al bloque capitalista. Por otro lado, la zona pues de Alemania Oriental será controlada por la Unión Soviética, que es un país comunista. Y es por ese motivo que vamos a encontrar que a partir de la división de Alemania, el mundo va a dar inicio a la llamada bipolarización. ¿A qué hacemos referencia con la llamada bipolarización? Simplemente hacemos referencia a la división ¿de qué? A la división del mundo, en dos polos, unos seguidores del capitalismo y otros seguidores del comunismo. Con todos ustedes estamos hablando acerca de la crisis, no te olvides de la crisis ideológica. Recuerda lo que te voy a mencionar, de la crisis ideológica. En realidad, la Guerra Fría termina siendo un enfrentamiento político, un enfrentamiento ideológico y un enfrentamiento económico. Repito, político, ideológico y económico, donde los dos polos más importantes son capitalismo y comunismo, frente a frente. Ambos, señores, enfrentándose. Pregunta para ustedes, ¿quién dio inicio a esta llamada Guerra Fría? ¿Alguien por ahí que me pueda mencionar? ¿Quién dio inicio a la Guerra Fría? ¿Piero? ¿Marquito? ¿Nadine? ¿Sofi? ¿Juan? Aquí menciona, Juan dice a Estados Unidos. Perfecto, está bien la respuesta. ¿Y alguien se acuerda quién fue el promotor de todo esto? Muy bien, Piero, los Estados Unidos. Recordemos que esto se dio inicio bajo la política de la doctrina, ¿qué? De la doctrina Truman. ¿Se acuerdan de la doctrina Truman? ¿Qué cosa es la doctrina Truman? Una política, no te olvides, una política, una doctrina política. Muy bien, vamos a poner acá política anticomunista. Ah, ya, listo. Bajo la política anticomunista de la doctrina Truman, lo que buscan los Estados Unidos es evitar oficialmente el avance, la expansión de la ideología comunista. ¿Me dejo entender? O sea, quieren evitar a toda costa la llamada expansión del comunismo. El escenario principal de la Segunda Guerra Mundial es Europa. Como les había mencionado, Europa está viviendo una etapa de desastre económico. No tiene en realidad cómo pues en sí solventar justamente ¿qué? No tiene cómo solventar sus gastos.
gastos. Y ante esta situación, señores, lo que necesita es la introducción de capital. Estados Unidos quiere hacerse pues el héroe y por ese motivo en 1947, señores, esta llamada pues en sí Guerra Fría se inicia bajo la aplicación de la ¿qué, muchachos? Del plan económico llamado el Plan Marshall. En 1947, el Plan Marshall, creado por Estados Unidos, tiene el único objetivo de ayudar económicamente, correcto, a la reconstrucción económica de los países de ¿qué? De los países de Europa Occidental. Quiero comentarte que solamente, repito una vez más, era la ayuda económica para los países de Europa Occidental, para aquellos que estaban en el territorio justamente capitalista. Pero Estados Unidos, inteligente y muy hábil, lo que quiere también es introducir su economía capitalista en territorio oriental. Y para eso, bajo el pretexto pues en sí de que ellos son buenos, justamente introducen el Plan Marshall en territorio oriental, en lo que hoy viene a ser justamente Grecia. Y nos van a contar en la historia que en ese sentido, al querer introducir justamente pues esta economía en territorio, ¿qué, muchachos? En territorio griego, lamentablemente, ¿qué es lo que termina pasando? Lamentablemente se va a venir una situación bastante particular. Y es que resulta, queridos y estimados alumnos, señores, que ese es territorio comunista. Si nos damos cuenta, señores, lo que Estados Unidos está haciendo es penetrar al territorio comunista. Los comunistas en ese entonces no tienen el dinero suficiente para de inmediato frenar el Plan Marshall. Esperaron aproximadamente 6 años para reorganizar su economía y a través de ello crear un plan para frenar el avance del Plan Marshall. Fue así que en 1953 se crea el Plan Molotov para ayudar económicamente a Europa Oriental. O sea, primero fue creado el Plan Marshall para Europa Occidental y si puedo, penetro territorio oriental. Una vez que Oriente comunista recibe la amenaza, ¿qué hace? Crea el Plan Molotov para contrarrestar el avance del Plan Marshall. Ahora, si bien es cierto, la Unión Soviética va a contrarrestar el avance del Plan Marshall, su siguiente objetivo, profesor, ¿cuál es? El siguiente objetivo justamente de este bloque, espero que no se olviden, por favor, señores, el siguiente objetivo es influenciar la ideología comunista, la economía comunista en gran parte del mundo. Y para eso se crea la CAME o Comecon. Ese es un plan político. Ya deja de ser solo económico regional, sino un plan político económico mundial. La CAME o Comecon, su nombre verdadero es Comecon, pero en español lo llamamos CAME, que significa Consejo de Ayuda Mutua Económica. Tú eres inteligente y ya estás apuntando. ¿Qué significa CAME? El Consejo de Ayuda Mutua Económica. ¿Qué cosa es el Consejo de Ayuda Mutua Económica? El plan de ayuda económica para todo país que forma parte de la órbita socialista fuera de Europa. O sea, no necesariamente, repito una vez más, no necesariamente tengo que ser, ¿de dónde, muchachos? No necesariamente tengo que ser, repito, no necesariamente tengo que ser de Europa, ¿correcto? Repito una vez más, tengo que ser de Europa para poder dar inicio, pues en sí, a este, ¿qué, muchachos? Para recibir ayuda de la Unión Soviética. Señores, esta ayuda económica de la Comecon o CAME llegó, por ejemplo, a Asia. ¿A qué territorios? A China, por ejemplo, se ayudó a China, a la China revolucionaria, a la China que acabó con el nacionalismo capitalista que vivían, pues en sí, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek y le pusieron fin cuando la revolución china triunfó, liderado por Mao Zedong. ¿Cómo olvidarnos también a Corea del Norte, ¿no? Quien terminó en sí recibiendo ayuda del llamado ¿qué? De la Comecon y así hasta 1991. Señores, terminó recibiendo ayuda y por eso que Corea del Norte se mantenía. Lamentablemente, después de la desintegración de la Unión Soviética, toda esa ayuda llegó a su fin y hoy en día es un país realmente pobre. Correcto. Por otro lado, también hablamos acerca de quién, de Cuba, ¿no? El primer país socialista de América, aquel que se declaró abiertamente en contra de los Estados Unidos, quien le cortó toda relación comercial para empobrecerlo, pero Estados Unidos nunca imaginó que llegaría ahí la Unión Soviética para ayudarlo con la Comecon. Por eso es que Estados Unidos se siente ofendido en el año 61 y en el 62 lo termina amenazando con sus misiles de Turquía hacia la Unión Soviética. En respuesta, la URSS, todos ustedes recordarán, coloca sus misiles en Cuba en dirección a los Estados Unidos, provocando el periodo de mayor crisis de la Guerra Fría, donde se creía que podía iniciarse la Tercera Guerra Mundial, y esta ya iba a ser una guerra de carácter, pues en sí, atómico, ¿no? De carácter nuclear. Lamentablemente,
para buena suerte de nosotros, esta guerra nunca se llegó a dar, la famosa crisis de los misiles, campeón. Muy bien, bueno, quiero contarte que ante este plan político de mayor envergadura, de mayor expansión, los Estados Unidos de América, en 1961, cuando ya la economía soviética había llegado a América, necesita sí o sí frenar que el comunismo que siga avanzando en nuestro territorio, en el continente americano. Por eso el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1961 crea el Plan Alianza para el Progreso, que si bien es cierto te suena correcto el nombre, el partido del tío Acuña, que es full copy-paste, correcto, copy-paste, señores, quiero contarles que él copió justamente el nombre correcto del plan norteamericano para darle a su partido. El Plan Alianza para el Progreso es principalmente un plan político-económico que busca frenar el avance del comunismo en América. Era ayudar económicamente a los países de América Latina, darles dinero para frenar el avance del socialismo. En el Perú, por ejemplo, si eso fue creado en el año 61, estamos viviendo la etapa final del segundo gobierno de Prado Ugarteche y el inicio en el 62 del gobierno ¿de quién? Del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En ese sentido, estimado y querido alumno, por esa sencilla razón, ¿qué es lo que termina pasando? Señores, amigos, para todos ustedes, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry muy bien recibió ayuda del Plan Alianza para el Progreso. Con ello, señores, se buscó frenar justamente el llamado, ¿qué? El llamado socialismo en América, pero ese dinero no lo impulsaron, en realidad no lo utilizaron en ello, ¿no? Algunos recordarán en sus clases de historia del Perú con el maestro Mendoza, es que ese dinero fue utilizado pues en otro campo, ¿no? ¿En qué campo fue utilizado? Bueno, fue utilizado, por ejemplo, en el campo de la industria, ¿no? Luis Banchero Rossi, por ejemplo, en la industria de la harina del pescado, modernizando así el puerto, no del Callao, sino el puerto de Chimbote. Es algo bastante particular, ¿no? Cómo es que empieza a crecer justamente la industria del pescado en nuestro territorio. Y eso a partir de la ayuda recibida por el Plan Alianza para el Progreso. Ahora, finalmente, quiero contarles a todos ustedes, queridos y estimados alumnos. En ese sentido, cuando hablamos acerca de estos bloques, tanto el comunismo y el capitalismo, el que está avanzando más es el bloque comunista. El bloque capitalista, como quien dice, te incita, pero luego terminas, ¿qué? Terminas retrocediendo. Por eso, estimado y querido alumno, quiero contarles a todos ustedes, señores, cuando ya el capitalismo quiere a la mala evitar el avance del comunismo, crea la OTAN en 1950. En 1950 la OTAN, correcto, es el nacimiento militar de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Vemos a Canadá, a los Estados Unidos, a Inglaterra inclusive, formando parte de este bloque. ¿Para qué? Para justamente militarmente defender el capitalismo en contra del comunismo. Como esta es una amenaza, nace pues más adelante, muy bien, el llamado pacto ¿de qué? El llamado pacto de Varsovia, la unión de los llamados países de la República Socialista Soviética, ¿correcto? A nivel militar para defender también sus intereses. O sea, la OTAN es el bloque militar del bloque capitalista y en respuesta para frenar a la OTAN, el bloque comunista crea el pacto de Varsovia. Así, señores, es como se está viviendo esta llamada Guerra Fría. Hay que recordar, señores, que se establece también la división territorial en 1949 de Alemania. Por ejemplo, el bloque capitalista en el 49 se quedó con la zona occidental, bajo el liderazgo de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Administrando los tres, el bloque occidental, crearon justamente la República Federal Alemana, que era más conocida por sus iniciales como la RFA, y que tuvo como ciudad capital la ciudad de Bonn. Cuenta la historia que ellos fueron los primeros en tomar parte o posesión administrativa y política de Alemania. Los segundos, ya para 1900, no te olvides, pues en sí, 50 en adelante, los soviéticos, quienes tomaron parte de la Alemania Oriental y ahí crearon la República Democrática Alemana. Cuenta la historia que entre los años, pues en sí, aproximadamente durante los años 50, todo el año 50, o sea, casi 10 años, había mucha deserción, ¿no? Los llamados alemanes orientales querían vivir en Alemania Occidental y es ahí donde empezaron en este caso, escapar. Por otro lado, también había mucho contrabando. Entonces, ¿qué cosa decidió la República Democrática Alemana? La llamada, pues, Alemania comunista. Levantar un muro. Levantar el muro llamado de Berlín, el muro de la vergüenza, que algunos lo llaman también la cortina de hierro de Berlín, en 1961, que fue en sí levantado durante el gobierno de ¿quién, muchachos? Durante el gobierno del señor Nikita Khrushchev.
repito una vez más, durante el gobierno de Nikita Khrushchev. Hay un detalle que no es minúsculo mencionar, y espero que alguno de ustedes recuerde, perdón, y es que resulta que los soviéticos, a la muerte de quién, de Stalin en 1954, tuvieron la intención de acercarse al capitalismo dejando de lado sus diferencias, tuvieron la intención de acabar con ese enfrentamiento, con esas llamadas, pues en sí, ¿qué cosa? Amenazas que existía entre ambos bandos. Esa era la intención, pero ¿qué terminó pasando? Lamentablemente, y espero que alguno de ustedes tenga conocimiento de lo que les voy a mencionar a continuación, lamentablemente Estados Unidos adoptó una política pues en sí radical que simplemente no quiso mejorar su relación con la Unión Soviética y es por eso que la Unión Soviética también adopta una política, bueno, si no quieres la solución, yo también me uno pues en sí a qué, al enfrentamiento. ¿Alguien se acuerda en 1954 con qué nombre se le conoce a ese plan que Nikita Khrushchev tenía para poder mejorar las relaciones con el bloque capitalista de los Estados Unidos? Muy bien, alguien por ahí, a ver, ¿quién me dice? Correcto, Marquito Yikawa, efectivamente, es la coexistencia pacífica que lamentablemente fracasó. Recién cuando Estados Unidos se da cuenta que sí o sí tiene que mejorar sus relaciones, en 1961. Alguien recordará cómo, por qué y cuándo. Primero es que en 1961 ya Estados Unidos ha colocado misiles en Turquía para amenazar a Estados Unidos. Al año siguiente, la Unión Soviética justamente también coloca sus misiles desde Cuba en dirección a Estados Unidos. Primero el norteamericano desde Turquía a la Unión Soviética y ahora la Unión Soviética le responde desde Cuba a Estados Unidos. ¿Me dejó entender? Recuerda que esas relaciones mejoraron después de la crisis de los misiles, cuando el Papa Juan XXIII interviene y logra pues las buenas relaciones entre ambos países. Con todos ustedes, muchachos, esta es la Guerra Fría, la famosa división del mundo, la famosa competencia mundial, no solamente en el ámbito económico, político, sino también en el ámbito tecnológico, porque fue durante estos periodos cuando se inicia la carrera espacial, que fue liderada inicialmente por la Unión Soviética, con el lanzamiento del primer satélite al espacio, ¿no? ¿Quién es? El Sputnik. ¿Cómo olvidar que lanzaron al primer ser vivo al espacio? Laika, una perrita, señores. Y luego, recuerda, pues, el triunfo de los Estados Unidos cuando lograron llevar, pues, al primer hombre a la luna, gracias a los programas Apolo, ¿no? Con ellos, señores, Estados Unidos se encumbraba en la llamada carrera espacial, si bien es cierto, iniciada por la Unión Soviética, pero Estados Unidos, el hecho de haber llegado a la Luna, le daría pues ese rango de ser el mejor país muy bien ubicado en la tecnología aeroespacial. Chicos, hasta acá, una consulta. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Piero, Nadine, ustedes que siempre apoyan y preguntan por ahí, Marquito Yikawa, Marcelo Miranda, Giovanita López Limaimanta, Juancito Villano, bacán, ¿todo bien? Me dicen, perfecto. Bueno, señores, ya sabemos entonces que esta guerra se inicia, gracias muchachos, gracias, con la famosa doctrina Truman. Ahora pasemos a conocer justamente las principales características que nos ha dejado esta llamada, ¿qué muchachos? Esta llamada Guerra Fría. Políticamente hablando, ya sabemos que los países europeos están postrados, sin energías y arruinados. Por ese motivo, las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, establecen pues en realidad una división, primero para controlar a Alemania y luego, señores, para dividirse el mundo. A partir de esa división de Alemania, que da inicio pues a la Guerra Fría. Económicamente hablando, recordemos que mejor económicamente se encuentran los Estados Unidos que la Unión Soviética. Te puedo contar un secreto, creo que algunos sí lo saben, que cuando Estados Unidos plantea el Plan Marshall en 1947, uno de los que estaba haciendo su colita para recibir ayuda era la URSS. Pero Estados Unidos dijo, oye, aguanta, tú eres mi competencia, ¿cómo vas a querer recibir apoyo de mi parte? Por ese motivo, estimados y queridos alumnos, la URSS se retiró molesta, ¿no? Me imagino resentida, y esperó, ¿no? Hasta poder organizar muy bien su economía para luego promover lo que va a ser, pues en sí, el Plan Molotov, ¿no? Como todos ustedes ya saben, Estados Unidos aplicó el Plan Marshall para la rehabilitación económica de Europa Occidental. Cuenta la historia que si esto se aplicó en 1947, fueron 3 años con el cual, señores, le sirvió a Estados Unidos para demostrarle al mundo que podían levantar a un país de las ruinas, de las cenizas, podríamos decir.
¿Y en dónde utilizaron ese ejemplo? En Alemania Occidental, ya que la Alemania Oriental era capitalista. Como quien dice, el mensaje de Estados Unidos es, yo tengo fuerza. Y por esa razón, estimados y queridos alumnos, Estados Unidos, mira lo que termina haciendo. Estados Unidos para 1950, en 3 años, ha reconstruido gran parte de Europa Occidental. A eso se le hace llamar el milagro el milagro alemán. Sin contar que a través de un plan económico llamado Plan Dosh, que quizá alguno de ustedes ha olvidado y no lo he mencionado, pero quiero comentarles a ustedes, el Plan Dosh, muy bien, Plan Dosh, ¿por qué motivo es importante? Porque es el plan de ayuda económica ¿a quién? Económica, no te olvides a Japón. Pero una condición de Estados Unidos era, muy bien Japón, yo te voy a ayudar. La única condición es que te dejes intervenir. Mi pregunta es, ¿la intervención hacia el territorio japonés es una intervención parecida a la intervención que se ha dado en Alemania? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien por ahí? Muy bien, la primera respuesta es acá de Piero. Piero dice que sí. Por ahí alguien que tenga una idea distinta a la de Piero. ¿Consideran que, al igual que Piero, que la intervención que hicieron a Japón es la misma intervención que se le hizo a Alemania? O sea, que al final también a Japón lo dividieron en 4 bloques o en 4 países políticamente en sí administrando Japón y lamentablemente nos equivocamos ahí. ¿Por qué motivo? Le digo, simplemente por una razón. El único interesado, y creo que Nadine se acordó, tarde, pero se acordó, correcto, de que el único país interesado en el control político y la administración de Japón fue los Estados Unidos. O sea, ahí queda claro que no existe algo semejante. En Alemania sí hay una intervención de las 4 potencias, pero acá en Japón no va a haber. Por ese motivo, el único responsable del crecimiento japonés es justamente Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que va a pasar también en el futuro cuando hablemos acerca de Corea del Sur. Japón, correcto, al igual que Corea del Sur, son intervenidos ¿por quién? Por la milicia norteamericana, quien va a controlar inclusive, si hoy en día tú viajas a Corea del Sur o viajas a Corea del Norte y vas a la frontera, al paralelo 38, a la zona desmilitarizada, tú vas a encontrar, si estás en el sur o estás en el norte, mira solamente la frontera, que en Corea del Sur la frontera está protegida no solamente por gente de Corea del Sur, sino también por soldados norteamericanos. Es algo realmente pues loco, pero es cierto. Muy bien, listo señores, ahí está. Por otro lado, también se da la notable recuperación económica de Alemania, como ya les había mencionado, donde se empieza a hablar pues en sí del milagro alemán. El surgimiento en Europa de organismos económicos europeos, ¿no? Como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad Económica Europea en el futuro va a ser la famosa Unión Europea o la llamada Comunidad Europea nada más. Si bien es cierto, la Comunidad Europea solamente tiene fines económicos, correcto, y políticos, la llamada Unión Europea ya tiene fines económicos, políticos, sociales y jurídicos. Es mucho más amplio que la Comunidad Europea. Muy bien, señores, pero ya como quien dice, ¿no? Como que al crear la Comunidad Económica Europea, de a poquitos lo que está mandando como mensaje a Europa es, me voy a separar en algún momento de quién, de los Estados Unidos. Y efectivamente que lo hicieron, ¿no? Creando su propia moneda a partir de los años 90, cuando crearon el euro, como moneda común para todos los miembros de la Unión Europea y así competir con quién, con el llamado dólar de los Estados Unidos. Muy bien, señores. Y bueno, en Europa se crea la CAME o Comecon, ¿no? En la zona de Europa Oriental. O sea, profe, en Europa Occidental los capitalistas crean la Comunidad Económica Europea y los comunistas crean en Europa Oriental la Comecon, sí, lo que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica. En el ámbito social, recordemos que estos países que habían sido protagonistas de la Segunda Guerra Mundial están viviendo una etapa de reconstrucción económica. No hay dinero para poder, pues, en realidad encabezar, correcto, o, por ejemplo, financiar guerras para controlar justamente aquellos países que ellos dominan.
Y por ese motivo, más rentable, y espero que esa parte entiendas, ¿ah? Era muchísimo más rentable, repito, otorgarle la independencia a esos países que controlarlos. Sí, para ellos era, repito, más rentable otorgarles su independencia a los países, colonias que ellos tenían en África y en Asia, que simplemente seguir pues dominándolos. Por eso es que la situación social es que muchos países de África y Asia, mediante movimientos revolucionarios de liberación y nacionalistas, van a buscar ¿qué cosa? Su llamada liberación contra el colonialismo europeo y norteamericano. Uno de ellos, por ejemplo, el más grande en sí terminó siendo la Revolución China, una revolución que buscó acabar con la dominación norteamericana, con la llamada inversión intervención de la economía capitalista. Ese es en el ámbito social. En el ámbito militar, en 1949, ya te había mencionado, se crea el Tratado Atlántico Norte y en el 55 el Pacto de Varsovia, ¿no? Para, como quien dice, frenar a la llamada OTAN si en algún momento los amenazara. Recuerda también que a nivel internacional se ha creado una institución que va a encargarse de garantizar la paz en el mundo. El 25 de abril de 1945, la Sociedad Liga de Naciones, que había sido un rotundo fracaso, correcto, previo a la Segunda Guerra Mundial, se convierte ¿en qué? Se convierte en la Organización de las Naciones Unidas, como dice, ¿no? La palabra, la ONU, cuyo objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacional. Lamentablemente eso es de la boca para afuera, porque recordemos que esa institución termina siendo una institución manejada por los intereses norteamericanos, que cuando tiene que intervenir en algún país lo hace, pero solo bajo la conveniencia capitalista. Y eso claramente lo podemos observar en la guerra de Vietnam, claramente lo podemos observar en la guerra de Corea, ¿no? Como quien dice, alineándose a un bloque, pero no en favor de toda la población, provocando muerte inclusive, ¿no? Supuestamente garantizando la paz. Bien, señores, como todos ustedes se pueden percatar, la Guerra Fría no solamente es un enfrentamiento ideológico y político, es un enfrentamiento por el control de zonas estratégicas. Aquel que logre, a través de su ayuda económica, supuestamente, tener un mejor aliado en distinto continente, es el que está ganando. Repito, es el que está ganando. O sea, profe, una cosita más. Podríamos decir que la Guerra Fría también termina siendo un enfrentamiento por el control de zonas estratégicas. Respuesta correcta. Control de zonas estratégicas. Eso es lo que termina siendo. Pero, profe, ¿eso no sería nuevo colonialismo? ¿No sería algo parecido a lo que hizo en el pasado, en el siglo XIX, durante la Segunda Revolución Industrial, así como lo hizo Inglaterra, así como lo hizo Francia? Por supuesto. Esa sería una nueva forma de colonialismo. Por ese motivo, aquellos que ya son víctimas del colonialismo, lo que buscan es separarse y enseñarle al mundo de que ese tipo de dominación no es correcta, no es buena. Por ello, querido y estimado alumno, mi futuro cachimbo, correcto, en San Marcos y en Villarreal, quiero contarles pues en sí que nació el bloque que no se unía ni a la URSS ni a los Estados Unidos. A ellos se les llama pues países del tercer mundo, ya que el primer y segundo mundo está siendo administrado ¿por quién? Por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Estos países son llamados países del tercer mundo, o en algunos casos países no alineados. Si bien es cierto, todavía oficialmente no se hacen llamar países no alineados, pero su primera reunión, correcto, como países que no quieren estar ni con la URSS, ni con los Estados Unidos, ni con sus aliados, que son Inglaterra y Francia, que han sido los principales, señores, los principales colonialistas, es que ellos se reúnen en 1955 en la conferencia de Bandung. Una conferencia donde solo participaron, señores, ¿quiénes? Donde solo participaron líderes de África y de Asia, de los países que han sido colonizados y víctimas de esta dominación. Nos van a contar en la historia, señores, que a través de la conferencia afroasiática de Bandung, señores, ellos van a denunciar, correcto, que son víctimas del imperialismo en el siglo XIX. Esta reunión se llevó a cabo en Indonesia y ahí los países africanos, asiáticos, correcto, denunciaron que han sido víctimas de colonialismo, denunciaron que han sido víctimas de racismo, denunciaron que han sido víctimas de atomismo. Cuando hablamos de atomismo, de prácticas nucleares, porque un dato es importante mencionar, ¿tú sabías que las prácticas nucleares no se daban en los países dueños de esas bombas? No, eso se da dentro de ¿qué? De aquellos países que no son, por ejemplo, que son colonias. Me dejo entender que, o sea, Estados Unidos sus pruebas nucleares no lo hacía en su
territorio, ¿no? Por ejemplo, lo hacía en las Filipinas. Me dejo entender, profe, eso está mal, por supuesto. O en algunos casos, señores, se daban en otros territorios. Por ello, estimados y queridos alumnos, como todos ustedes, pues en sí, justamente pueden recordar, amiguitos, esta llamada pues conferencia de Bandung fue pues en realidad un grito al mundo para decir, señores, nosotros luchamos por la paz de nuestros pueblos, por acabar con esa llamada, ¿qué? Explotación, con ese racismo al cual hemos sido sometidos. Y bajo ese mensaje es que muchos se unen y quieren acabar con ello. Por eso, queridos alumnos, aprovechando la crisis en sí que viven estos países colonialistas como Inglaterra, Francia y el mismo Estados Unidos, es que para ellos es más, como te dije hace un momento, ¿no? Es más rentable reconocer su independencia que mantenerlos atados. Repito una vez más, es mucho más fácil reconocer su independencia que mantenerlos atados. Y por esa razón, estimado y querido alumno, ¿qué es lo que termina pasando? Nos van a decir en nuestras clases, estimados y queridos alumnos, que estos países empezarán de a poquitos a lograr su independencia. En 1961, 6 años después, se llevó a cabo una conferencia llamada la Conferencia de Belgrado. ¿Y qué importancia tiene esa conferencia? Primero es que esa conferencia se llevó a cabo en el territorio de Yugoslavia, ¿correcto? En un territorio europeo oriental que forma parte de la Unión Soviética. ¿Y qué cosa es lo que busca, señores, este país? Lo que busca es independizarse. ¿Me dejo entender? Lo que busca es independizarse, romper relación con la Unión Soviética. Su promotor es su llamado presidente, no te olvides, Joseph Broz Tito, quienes justamente van a invitar, los yugoslavos van a invitar a países de África y Asia. Por ejemplo, participó Abdel Nasser, líder de Egipto, de un país africano que ha logrado su independencia. También va a participar en esta conferencia, ¿no? Pandit Nehru, líder justamente de la India, ¿no? En la zona de Asia. Es por ello, estimados y queridos alumnos, que los distintos representantes africanos y asiáticos simplemente acá llegaron a un acuerdo en sí, todos en común. ¿Qué cosa es? Que van a romper relaciones en sí, políticas económicas en todo sentido con Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, le dicen no a Estados Unidos y no a la URSS. Por eso nace oficialmente el bloque de países no alineados. Los no alineados o no al, que significa ni con la URSS ni con Estados Unidos. Desde ahí, estimados y queridos alumnos, justamente pues, ¿qué cosa se les va a dar? A ellos se les va a conocer como, no te olvides, países de qué, muchachos, el llamado bloque, no te olvides, el llamado bloque de países del tercer, ¿qué, muchachos? Del tercer mundo, ¿correcto? Ahora, señores, una pregunta alguna vez surgió pues en sí en clases presenciales de un alumno. Perú, ¿a qué bloque pertenece? ¿Primer, segundo mundo, capitalista, comunista o es país del tercer mundo? Quiero contarte que hasta antes de 1968, Perú formaba parte grandemente de la ayuda capitalista que recibía de Estados Unidos. Recordemos que nosotros en sí dependíamos económicamente ¿de quién? Dependíamos de Estados Unidos, era nuestro principal aliado económico. Todos ustedes recordarán en el gobierno del Ochenio de Odría cómo creció justamente esa influencia, y ni hablar en los siguientes gobiernos con Prado Ugarteche, con Belaunde, pero recordemos pues en realidad después del famoso escándalo de la página 11, nosotros rompemos esas relaciones, ¿no? Y finalmente, Pierito, voy a contarte a ti rapidísimo. Bueno, acá hay un detalle. En el papel, nosotros en 1968, liderados por Juan Velasco, correcto, Alvarado, muy bien, Alvarado, nos introducimos al bloque, ¿qué, muchachos? Al llamado bloque, ¿qué? Del tercer mundo. Sí, aunque tú no lo creas, el Perú se acomodó en el bloque del tercer mundo. O sea, en el papel somos parte del bloque de países del tercer mundo. Somos parte del bloque de países no alineados, pero recuerda pues que en el acto no éramos así. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que empezamos a comprar armamentos rusos, soviéticos, empezamos a tener una fuerte relación con la política militar soviética, ya que Velasco tenía la gran idea pues en sí de que, muchachos, no solamente de nacionalizar el Estado, sino también de recuperar Arica y Tarapacá, ¿no? Esa era su idea, era recuperar y cobrar venganza frente a quién, frente a los llamados a los chilenos, ¿no?
Esa era la idea pues de Velasco. ¿Listo, señores? Ahí está, una consulta. Hasta acá, mis estimados y queridos alumnos, pregunta, ¿me estoy dejando entender? Repito una vez más, ¿me estoy dejando entender? Bien, señores, muy bien. Entonces, si me estoy dejando entender, queridos y estimados alumnos, vamos a continuar pues en sí con nuestra clase. Y es que resulta, señores, a ver, antes de continuar, por favor, una captura de pantalla rápida y me dicen, por favor, me escriben un ya nada más. Me escriben ya para poder pues en sí continuar. Muy bien. Muy bien, señores, perfecto. Entonces, queridos y estimados alumnos, señores, gracias. Vamos a dar este borroncito y vamos a continuar. Bien, señores, en el ámbito mundial, como ustedes se han podido dar cuenta, en general estamos hablando de que la Guerra Fría no solamente es un enfrentamiento indirecto entre la URSS y los Estados Unidos, sino también que es aprovechado por aquellos países que habían sido colonizados en el siglo XIX e inicio del siglo XX para alcanzar su llamada independencia. En ese sentido, lo que necesitan los Estados Unidos, Inglaterra y Francia para evitar que el comunismo pueda avanzar en zonas estratégicas es estar ubicados en un punto medio para poder también controlar justamente, pues, ¿qué cosa? El recurso natural del petróleo. Por ello, señores, es que promueven en 1948 el llamado renacimiento de Israel, la llamada creación de un territorio, señores, ¿en dónde, muchachos? Justamente en la zona de Medio Oriente. Recordemos que el 14 de mayo de 1948, los miembros del Consejo Nacional y la comunidad judía, liderado por el movimiento sionista extranjero, correcto, promovieron, liderados pues por Theodor Herzl y David Ben Gurión, justamente el renacimiento de Israel, con el apoyo de la ONU, de Inglaterra, que era dueño de ese territorio, justamente quien controlaba una parte de Palestina, promovieron la creación del Estado de Israel en territorio palestino. El único problema es que Palestina es árabe, es musulmán, mientras que los llamados israelitas van a ser judíos. El detalle es que son dos credos distintos y dos credos que son de ideología totalmente radical. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, a quienes están afectando económica, políticamente y geopolíticamente es el territorio palestino. Es como que digan, ¿saben qué, señores? Vamos a ver que Perú tiene grandes riquezas pues naturales y vamos a qué, muchachos? Y vamos a establecer, ¿qué cosa? Vamos a establecer la creación de ¿qué? Vamos a establecer pues en sí, y espero que no se olviden, la creación de un nuevo Estado. Listo, van a establecer ¿qué? La creación de un nuevo Estado. Bingo, que es lo que termina pasando, señores, para todos ustedes, estimados y queridos alumnos. Como supuestamente van a establecer la creación de un nuevo Estado, ahí viene pues una situación bastante particular. Amiguitos, eso no nos va a gustar a nosotros los peruanos. Por ese motivo, queridos y estimados alumnos, creo que todos en nuestra lógica saldríamos a luchar, porque nos estarían quitando nuestro territorio. Lo mismo pasa en Palestina. Van a salir a enfrentarse contra los israelitas, que están totalmente ayudados y armados ¿por quién? Por Estados Unidos de Norteamérica, quien les va a brindar armamento, preparación militar, bajo el pretexto supuestamente de que fueron las víctimas del holocausto nazi, de que ellos han sido maltratados durante el paso del tiempo y los años. Entonces con ellos quieren pues en realidad hacerle ver al mundo que Israel no es malo, sino que es bueno, y por eso crean este llamado territorio. Como ya te dije, no solamente crear Israel dentro de Palestina ha significado crear un Estado, ha significado realmente crear un conflicto. Pero ¿por qué Estados Unidos sería tan bobo, profesor, de crear un conflicto? Y es que ellos quieren que exista ese conflicto para sentirse con la Organización de las Naciones Unidas como el héroe, repito, para sentirse los héroes, muy bien, de que van a qué cosa, muchachos, de que van a justamente evitar nuevas guerras. Lo que ellos quieren es justamente actuar como héroes. Claro, Nadine, es una estrategia, lógicamente,
como héroes para poder controlar Medio Oriente. O sea, bajo el pretexto de que están atacando a Israel, los países árabes, nosotros entramos con la ONU a frenar esos ataques. Instalamos nuestros ejércitos, nuestras llamadas, ¿qué muchachos? Nuestras estaciones militares y ahí controlamos Medio Oriente. Pero tener ejércitos, tener soldados en Medio Oriente también significaba tener el control ¿de qué? De los pozos petroleros. O sea, profe, en pocas palabras, ellos han creado un conflicto para tener injerencia en Medio Oriente y así, estimados y queridos alumnos, poder controlar los pozos petroleros. Claro, es por eso que ahí observamos una caricatura, ¿no? Que representa a Estados Unidos, cómo le hace ver al mundo, ese hombrecito chiquito agarrándose en la boca es el mundo, y quien está mirando pues supuestamente una imagen falsa de Israel, ¿no? De un hombre flaquito, pobrecito, que es maltratado, que ha sido torturado por tantos años a través del Holocausto, por ejemplo, pero mira detrás es un tremendo soldado, correcto, que tiene bombas nucleares, justamente pues amenazando a quién, a los países árabes, ¿no? A quienes, donde se controla justamente qué cosa, en donde justamente se controla pozos petroleros. Por ello, estimados y queridos alumnos, quiero contarles en realidad que durante esta época, viendo pues en realidad esta llamada experiencia, es que en muchos países, tanto de Asia como de África, que han sido ambos dos continentes golpeados por el colonialismo, es donde se iniciaron los procesos o donde se formaron movimientos para la liberación de sus territorios. Y es así como hablamos, por ejemplo, número uno, del movimiento de liberación de Asia. ¿Cómo olvidarnos de uno de los primeros movimientos liderado por ese flaquito, por ese señor llamado Mahatma Gandhi, correcto? Recuerda que él es el llamado promotor de la liberación e independencia de la India. Justamente gracias a él es que Inglaterra dejó de dominar y explotar a la gente de India, señores. Quiero comentarles y contarles a todos ustedes que la India, señores, fue colonizada en 1876 durante el reinado de la llamada Reina Victoria I, quien justamente, señores, es la reina quien promovió la llamada expansión de Inglaterra. A su gobierno, muchos de ustedes recordarán, imperialista, correcto, que es la fase superior del capitalismo, se le conocía con el nombre de era victoriana. Recordemos que ante esta invasión los hindúes intentaron justamente repeler y frenar el avance de quién, muchachos, de la India. Ellos, por ejemplo, lo hicieron a través de la rebelión de los cipayos, que lamentablemente terminó siendo un fracaso. En 1885, el Congreso Nacional Indio pro derechos de la libertad del pueblo hindú generó justamente una concientización en el pueblo para poder luchar contra ello y lamentablemente fracasó. Inglaterra continuará dominando y en 1906 se crea la llamada Organización de la Liga Musulmana en la India. Era la primera vez que la India un grupo de la población hindú se terminaba rebelando y adoptando una nueva ¿qué? Una nueva religión. El Islam ha llegado a su territorio y es por eso que hay un grupo, correcto, de indios que va a creer en el Islam, en Alá y en el profeta Mahoma, dejando la práctica anterior a sus llamados dioses, correcto, del llamado hinduismo. Por ello es que en el futuro veremos una división justamente para evitar conflictos nacionales. Entonces veremos una India musulmana y una India pues hindú. Por ello, queridos y estimados alumnos, cuenta la historia que el protagonismo, pues, ¿de quién? De Mahatma Gandhi, se inició más o menos al finalizar la Primera Guerra Mundial, entre los años 1920 y 22, quien fue justamente fundador y dirigente del movimiento nacionalista emancipador indio. Repito, dirigente del movimiento nacionalista emancipador de la India, del movimiento que buscará la liberación de la India, quien adopta justamente una política, la no cooperación con el pueblo del gobierno colonial inglés. En pocas palabras le dicen, señores, los ingleses han llegado acá para explotarnos, para hacernos trabajar y nosotros miserablemente aceptamos lo que ellos nos ofrecen. Por eso, señores, la única manera de evitar que este dominio, este colonialismo continúe es no obedeciendo, no trabajando para los ingleses. Y por ello, señores, por ejemplo, lo que hace Gandhi es invitar a la población a no participar en sus elecciones, a boicotear, correcto, y no comprar los productos extranjeros, a renunciar a los títulos ingleses, como también, por ejemplo, ¿a qué más, muchachos? Como también, por ejemplo, a
a la no asistencia a las escuelas británicas y a no pagar impuestos. Desde ahí, señores, mucha gente entendió que Gandhi lo que estaba promoviendo era, pues, en realidad, ¿qué cosa? La llamada desobediencia civil. Pero en 1930, del 30 al 34, también Gandhi establecería justamente la llamada revolución pacífica. Esto se resume en la llamada política de la no violencia y sí desobediencia, ¿qué? Civil. No violencia, repito, sí desobediencia, ¿qué? Civil. O sea, no es necesario matar para lograr tu independencia. Simplemente basta que tú no hagas caso y basta que provoques una manera distinta de rebelarte. Por ejemplo, utiliza, no sé, huelgas de hambres, boicot, correcto, que es una forma pacífica de evitar, ¿qué cosa? De evitar, pues, en sí, que el otro continúe con un autoritarismo en tu contra. Por ello, señores, a través de este sistema que ellos van a plantear, señores, en 1942 se inició en sí, de manera en sí gigantesca, el llamado ¿qué? Las llamadas acciones antiimperialistas, mediante jornadas de desobediencia civil para el retiro británico de la India. Dice la historia, pues, señores, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi lograría que la gente de Inglaterra reconozca la independencia de ¿quién? Reconozca la independencia de la India y así oficialmente, señores, acabar con este proceso. En 1947, bueno, como te dije, a Inglaterra les resultaba más fácil reconocer la independencia, menos costoso que justamente seguir dominándolo. Y por ese motivo lo aceptó. Dijo, está bien, acepto, van a ser independientes, pero yo no quiero que haya conflictos en este territorio. Como ustedes, correcto, un grupo es hindú y otro grupo es musulmán, vamos a promover la llamada división de la India. La India musulmana, que es la India de Pakistán, que tiene como territorios Punjab y Bengala, y la llamada India, pues, hindú, que se ubica en la península del Indostán, llamada, pues, en sí, India del pueblo hindú. ¿Queda claro? Lamentablemente, quiero contarles, pues, que esta división, correcto, produjo una guerra civil que dejó aproximadamente 500,000 de muertos, ¿no? Y es por eso que oficialmente la independencia se generaría el 15 de agosto de 1947. Con ello, señores, vamos a ver que esta independencia de la India separa totalmente a la India hindú de la India musulmana, quedando claro que cada uno es un territorio independiente. En 1949 se establece una constitución. Ahora, hay radicales nacionalistas, pero a la vez musulmanes, que quieren justamente reunificar justamente la India y consideran que Gandhi es uno de los promotores para que esto no continúe. Por ese motivo, un fanático musulmán en 1948 asesina a Gandhi, considerándole pues el promotor de la división. Y es por ese motivo que eso no era cierto. Pero Gandhi, señores, no te preocupes. Gandhi, señores, ya había tenido pues a una persona a quien lo había formado. Si bien es cierto, Gandhi va a tener una hija a quien tranquilamente pudo dejarle el poder, que es Indira Gandhi. La historia nos cuenta pues en sí que el señor Gandhi había nombrado ya un sucesor, que viene a ser su discípulo, el señor llamado Jawaharlal, ¿correcto? O Jawaharlal, muy bien, Pandit Nehru, quien tenía como lema político el anticolonialismo y el pacifismo, luchar contra la dominación extranjera, pero justamente promoviendo la paz como su maestro. La India, señores, oficialmente rompió relaciones ya acabando con esas guerras civiles en el año 1950. Y de esta manera, pues en sí, Nehru, correcto, quiero contarles a todos ustedes, Nehru termina participando en el futuro en grandes conferencias republicanas, nacionalistas e independentistas de liberación de Asia, como por ejemplo la conferencia de Bandung, como por ejemplo la conferencia de Belgrado. Muy bien, ahora, mientras la India ya lograba la estabilidad política con Pandit Nehru, lamentablemente Pakistán, la India musulmana, entraba en conflicto. Y es así como se divide en Pakistán occidental y Pakistán oriental. Pakistán occidental es Punjab
y Pakistán Oriental es Bengala. Justamente Bengala en 1971 logra su independencia y hoy en día es llamado como ¿qué? Como Bangladesh, un territorio donde abunda, por ejemplo, si bien es cierto, hay pobreza, pero también abunda el narcotráfico, ¿correcto? O sea, ahí es un país extremista. El rico es más rico y el pobre más pobre. Mucha gente pobre es dominada, pues, en sí, por la escasez educativa, ¿no? De una manera, pues, muy, pero muy, muy fea, ¿no? Es como que tú vayas a la selva e intentes, a través de tu educación, de tu tecnología, controlar a las personas indígenas carentes de recursos y carentes de educación, y te aprovechas de tu superioridad de conocimientos para dominarlos. Eso es lo que termina pasando en estos territorios. Bueno, señores, India no es el único país que se va a liberar. También en la zona de Asia hay otros países, como por ejemplo Filipinas, quien se liberó justamente de los Estados Unidos. Hay que recordar que Filipinas había sido anteriormente colonia de quién, de España. Estados Unidos le ganó muy bien en el siglo XIX y se lo quitó. Ojo, que también le pagó una indemnización a España por justamente dominar Filipinas. Birmania, que era colonia de los ingleses, también logra su independencia en 1947. Es un país donde hay muchas guerrillas. Hasta el día de hoy, señores, hay muchos conflictos. Limita con China y no te olvides, pues en sí, con la zona de Corea. Indonesia, recuerda que logra su independencia de Holanda en 1949. Malasia, por ejemplo, logra su independencia de Inglaterra en 1957. Y la isla de Chipre, ¿no? Que es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo, muy cerca a Asia, era controlado por los griegos, por los ingleses y por los turcos. Todos estos países al final llegaron a un acuerdo y en 1960 reconocieron su llamada independencia. Así es como lo único que hemos mencionado es la liberación de qué territorio, del continente asiático. Pero vayamos al continente africano, queridos y estimados alumnos. El continente africano también es una víctima, estimados y queridos alumnos, muy bien, también es una víctima justamente. Termino. Ahora sí, motivado. Muy bien, disculpen muchachos, acaba de llegar mi pareja y así que me tenía que saludar y no podía prender la cámara porque lógicamente pues en sí había un ósculo de por medio y por ese motivo pues hijo, ahora sí, por respeto a ustedes ya estoy de nuevo acá en la clase. Muy bien, buena profe. Bueno, motivación para seguir dando pues más datos para todos ustedes. Muy bien, quiero comentarles pues en sí a todos ustedes que los africanos también van a continuar con esta llamada lucha, con este llamado con este llamado proceso. Muy bien, no te preocupes, Israel, estoy en clase, mírame, acá estoy acá, no te voy a contar ninguna intimidad, ¿correcto? Entonces, queridos y estimados alumnos, a formar parte también de este proceso. Ahora, un detalle importante de por qué África hasta el día de hoy continúa siendo colonizado, y eso es una pena realmente, es que África, señores, por la carencia justamente educativa, pero lo principal, por sus diferencias en sí, culturales, ya que cada tribu, si bien es cierto, tiene una costumbre distinta y hay una competencia entre ambos, queridos y estimados alumnos, señores, es que nunca llegan a un acuerdo y es aprovechado justamente por el más fuerte sobre el más débil. Acá se aplica la idea esa del más fuerte sobre el más débil y terminan pues en sí justamente dominándolos. Con todos ustedes, estimados y queridos alumnos, África, que es un continente habitado por distintos grupos étnicos, correcto, donde por ejemplo predominan los negros bantús, los cafres, los otentones, correcto. También quiero comentarles que en África hay como una comunidad de gente de raza blanca, los árabes, los judíos, correcto, y de diversidad de pueblos con distintas religiones e idiomas, correcto. Ahí, por ejemplo, está la religión musulmana, la religión fetichista, como también la cristiana. Entonces, quiero contarles, pues, en sí, que este continente, recordarán algunos de ustedes, terminó siendo, pues, en sí, dominado notablemente a finales del siglo XIX. No sé si ustedes se acuerdan cuando les hablé del tema imperialismo, repito, del imperialismo, previo a Primera Guerra Mundial, cuando Alemania justamente da origen a la llamada, ¿qué muchachos? Da origen pues en sí al famoso Segundo Reich,
Recordarán ustedes que en 1884, tras no te olvides, la formación de la Triple Alianza, muy bien, que se había dado en el 82, en el 84, ¿qué es lo que termina siendo, señores, Alemania? Alemania, quiero contarles para todos ustedes, reúne a las principales potencias imperialistas, donde está lógicamente Inglaterra, donde está Francia, para una conferencia en la ciudad de Berlín, al cual se le conoce, valga la redundancia, con el nombre de Conferencia de Berlín, donde se establece notablemente la división de qué. Ahí vamos a ver pues a Bismarck, correcto, hay una caricatura, ¿no? De Bismarck, supuestamente agarrando una especie de qué, de cuchillo, y una torta que dice África, donde está cortando tajadas y le está diciendo, toma este es tuyo, toma este es tuyo. Estamos viendo pues en realidad la repartición y la colonización de este llamado, ¿qué? De este llamado continente. Por eso es que ahí vamos a ver que el continente africano notablemente va a ser dominado por países como Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Alemania, España, Bélgica y otros países más, donde los africanos van a ser expuestos a un denigrante sistema de esclavos, después de todo ello, a un sistema colonialista. Por eso es que muchos países, quiero contarles, pues en realidad, van a mandar pues a las personas con mayor capacidad intelectual a estudiar a universidades justamente europeas y americanas. Y no te estoy hablando pues en sí del príncipe de Wakanda, por si acaso, pero bueno, algo parecido. Si ya más o menos no alucinas un poco, pero vistes Pantera Negra, ya pues acuérdate, ¿dónde fue formado educativamente hablando? Fue formado en Europa, en el norte de América, y estos trajeron ideas liberales, ¿no? Con el cual buscaron pues en sí su llamada independencia. Entonces, los factores que van a permitir la independencia de estos países africanos, por ejemplo, a nivel internacional, son el impacto de los acontecimientos en Asia, con la independencia de India y Pakistán, así como también la proclamación de la China Popular, de la República Popular China, que es la China comunista de Mao Zedong en 1949. Algo que también inspiró a los africanos a iniciar su llamada independencia fue aprovechar que hay una competencia entre Estados Unidos y la URSS, con el cual están distraídos para poder alcanzar su independencia. Número 3, el descubrimiento por parte de las potencias europeas de que la economía del neocolonialismo, pasando la administración al poder local a los nativos a cambio de seguir disfrutando de su explotación económica. O sea, ya no le sale rentable, por ejemplo, a Estados Unidos o a cualquier país europeo, mandar a un grupo de personas a vivir justamente a estos territorios africanos para seguir dominándolos, porque implicaba justamente un gasto. Entonces, ¿qué hacen? Ya, muy bien, para que el mundo a nivel internacional no me vea como malo, van a decir así, vamos, señor, usted, a ver, el rey Momo, correcto, del pueblo por ejemplo, vamos a decir, de Argelia, ya yo le voy a dar a usted su independencia, pero hay una condición, yo te doy tu independencia, pero tú sigues pues en sí rindiéndome cuentas, no me vas a permitir explotar tus recursos naturales, o sea, políticamente te otorgo eso, pero económicamente yo exploto tus recursos naturales. Eso es lo que principalmente, señores, termina pasando, ¿no? Y por eso todavía vemos a países como Inglaterra, Francia, por ejemplo, controlando y teniendo mucha influencia en estos países, ¿qué? En estos países africanos. Muy bien, y bueno, a nivel de factores nacionales que permitieron la independencia de países africanos, vamos a conocer la aparición de movimientos nacionalistas, ¿no? Africanos, como por ejemplo en Ghana, en Kenia, en Malawi, por ejemplo, Nigeria, Tanzania, Argelia, muy bien, y el Congo, correcto, donde justamente muchos de de los pobladores de estos países africanos tienen pues en realidad que han sido víctimas, porque han sido víctimas de ¿qué? De racismo, de explotación, correcto, y a la vez también de hacerles trabajar en obras donde lamentablemente explotados. Por eso la situación, correcto, de los colonialistas les resultaba más caro conservar pues sus territorios que otorgarles su independencia, que ya te había adelantado. En ese sentido, vamos a conocer la independencia de cada uno de estos países. Primero, ¿se acuerdan de lo que les había mencionado de la conferencia de Berlín? Ahí está. ¿Quién es este señor? Te pongo claves. ¿El Kaiser Guillermo I u Otto von Bismarck? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es? Si viene en examen de admisión y es una pregunta de eco, ya el profesor Mestanza te lo dijo, ¿ah? No me diga que se han olvidado, ¿ah? Muy bien, Marquito Yikawa. Marco ya mandó una clave que es correcta.
Felicitaciones, Marquito. Que los demás no se acuerdan. Oye, por acá está Piero o no está Piero. Creo que Piero está, no sé, está enamorado, Piero. Muy bien, por ahí. A ver, Giovanita, Sofi, ¿quién me puede ayudar aparte de Marquito, que respondió de forma correcta? Marcelo, ¿alguien? Señores, rapidísimo. Bien, para no perder más tiempo, sí, efectivamente, ese señor es nada menos y nada más que Otto von Bismarck. Y Bismarck, señores, es quien promueve justamente la llamada división del continente africano. Esa es la famosa conferencia de Berlín, apunta el año 1844. Bueno, señores, vamos a ver el proceso independentista. Primero, señores, tienen que tener en cuenta algo clarísimo. Cuando hablamos de la África, hablamos de la África blanca y de África negra. En 1952 se dio la independencia, por ejemplo, ¿con quién? Señores, rompe relaciones con Inglaterra, quien el sistema colonialista conocido con el nombre de la política de la Commonwealth. Esta llamada Commonwealth reconoció la independencia de quién, de Egipto, y de esta manera se establece pues en sí una república dentro de Egipto. ¿El presidente quién es? Su llamado presidente, ¿quién va a ser? Es el llamado nacional, conocido con el nombre de ¿qué? Abdel Nasser. Abdel Nasser tiene un objetivo que es el crecimiento económico de su estado, de su país. Y por ese motivo, en 1956, plantea la llamada, ¿qué, muchachos? Nacionalización, correcto, del canal. No te olvides, nacionalización del canal Suez, del famoso canal Suez, provocando justamente, señores, la llamada ¿qué? Insatisfacción, provocando pues en sí el malestar dentro de Inglaterra y de Estados Unidos, porque resulta que por ese canal Suez es por donde justamente se sacaba de manera rápida e inmediata el petróleo de Golfo Pérsico. Como esa zona del canal Suez también justamente perro de Estados Unidos, que es Israel, correcto, declaró la guerra a Egipto porque dice que está atentando contra su territorio. Y por ese motivo se dio una guerra, la guerra en torno al canal Suez. Era lógico, señores, que Israel al recibir el apoyo de Estados Unidos iba a ganar la guerra y el más afectado terminaría siendo ¿quién? Terminaría siendo Egipto. De esta manera, señores, culminamos con la independencia de Egipto en 1952. Pero un alumno una vez y la Universidad Nacional Federico Villarreal preguntó, así que Eduardito Malma, no te olvides, este tema es uno de los que más vienen en examen de admisión. Quiero contarles a todos ustedes, pregunto, ¿con qué nombre se le conoce al país del África Negra que fue el primero en lograr su independencia? Y ese país está ahí, todo está en orden. El primer país, queridos y estimados alumnos, fue nada menos y nada más que Ghana. En 1957, el 6 de marzo de 1957, alcanzaría su llamada independencia, siendo considerado la primera colonia que surgía como un estado libre en la zona. Ahí claramente dice, por eso lo resalté, en la zona de África Negra. ¿Quién fue su principal líder, correcto, para alcanzar la independencia, señores, del África Negra en Ghana? El señor llamado Kwame Nkrumah, correcto, Kwame Nkrumah. Muy bien, él vendría a ser. Le sigue al año siguiente, en el 58, no te olvides, Guinea, quien era colonia francesa y lograría su independencia el 2 de octubre de 1958. Bajo esa misma perspectiva, Nigeria, que era pues una colonia inglesa, lograría su llamada autonomía regional, solo en la región en el 56, pero recién Inglaterra va a reconocer su independencia, y mucho cuidado, una cosa es la autonomía regional y otra cosa es el reconocimiento de la independencia. Recién lo va a reconocer en 1965. Por ese motivo, muchos decían, no, entonces, profe, primero sería Nigeria y luego Ghana. No. Recuerda que solamente es una autonomía regional. La independencia total recién se va a establecer en 1965. Y bajo ese mismo ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, que el Congo, correcto, también promoverá su llamada independencia.
La independencia del Congo, por ejemplo, se relaciona mucho con una historia, la historia de Tarzán. Ustedes habrán visto, Tarzán, ¿no? Recuerda pues cuando los belgas están llegando justamente a explotar el llamado, ¿qué? Ese territorio del Congo, donde justamente querían, ¿qué cosa? Llevarse diamantes. Ya, ahí, señores, vamos a ver que Bélgica, correcto, repito, de 1960. Ahí su llamado Patricio Lumumba, quien será asesinado en 1961. Si bien es cierto en el 60, logran su llamada independencia los habitantes del Congo, ellos pasaron por un proceso político correcto en el cambio de su nombre en 1971, porque resulta que su nombre va a dejar de ser Congo para en la actualidad llamarse la República de Zaire. Repito una vez más, ¿cómo se hace llamar? La República de Zaire. Encontramos también a Tanzania o Tangánica, quien logró su independencia en 1961 bajo el liderazgo de Julius Nyerere, ¿correcto? Acuérdate, Nyerere, Julius Nyerere. En 1964 nos van a contar que se unió con el estado de Zanzíbar, ¿correcto? Y formó la República de Tanzania. Es como que empiezan a crecer los estados africanos. ¿Es el único profesor? No, pero antes de pasar por favor a la siguiente diapositiva, una captura de pantalla y me indican con un ya, por favor, para poder avanzar. Rapidísimo, que me dicen ya. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, muchachos? Rapidísimo. No los escucho. Al toque, muchachos. Muy bien. Ahí está el otro. Sí, capitán, estamos listos, me dice. Muy bien. A ver, ya señores, ¿le hicieron la captura de pantalla? Oye, si no, ¿cómo avanzo? No sé si han hecho la captura de pantalla o no. Listo, bacán, correcto, gracias. Ahora sí. Listo, señores. Continuamos. Y una de las últimas independencias que es muy conocida es la llamada independencia de Argelia, que inició su llamada lucha en el año 1954. Argelia, señores, es un país, correcto, colonia de Francia, quien justamente durante aproximadamente 8 años, justamente luchó hasta lograr el reconocimiento de su independencia. En ese entonces el presidente Charles de Gaulle, el líder histórico, ¿no?, que sería el héroe pues, de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, convocó un plebiscito en el pueblo, al pueblo argelino, donde justamente les preguntó, ¿quieren su independencia o quieren seguir siendo colonia francesa? Recuerden ustedes que como colonia están recibiendo nuestro apoyo, están creciendo económica y políticamente, están creciendo, señores, culturalmente, a diferencia de otros países de África. Pero ¿qué dijo el pueblo argelino? El pueblo argelino le dijo que no, querían o preferían su llamada independencia. Así, señores, el pueblo pues asumió su independencia y establece una república dirigido por Ahmed Ben Bella. Justamente Argelia termina siendo uno de los últimos pueblos en lograr su independencia en el año 1975. Nos cuenta la historia que Argelia, señores, será colonia y posteriormente dicen que muchos países alrededor de Argelia, como Angola, como Guinea, que van a también lograr su independencia del país de Portugal. Así, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no?, del pueblo argelino celebrando su llamada independencia, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no?, Vive la République Argeline, o sea, en francés. Ellos hablan muy bien el llamado francés. Justamente a los que les gusta el fútbol, recordarán pues a un delantero francés que no canta la marsellesa, porque recuerda que él es víctima, o su familia había sido víctima del colonialismo francés en el país argelino. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿Alguien que se acuerde por ahí? ¿De quién estoy hablando? Del delantero justamente francés que tiene el Real Madrid. Acuérdate, ¿de quién estoy hablando? De Karim Benzema. Karim Benzema, señores, justamente es argelino. Y él es uno de los que todavía tiene ese resentimiento. Participa justamente en favor de Francia, pero al enterarse, me imagino, de sus orígenes y al ver pues en la historia la explotación al cual ha sido justamente
llevado a Argelia, es por ese motivo que suele pasar eso. Ahora, ¿por qué la selección francesa tiene tanto gente de raza negra? Justamente por muchos africanos que lograron escapar, o a través, pues, en sí de las alianzas con Francia, a través del colonialismo, muchos argelinos fueron a vivir a Francia. Esa es la razón, señores, de este territorio. Bueno, señores, estimados y queridos alumnos, con ello acabamos lo que es el tema de los movimientos de liberación. Y ahora vamos a tocar dos temas importantes, pero lamentablemente el tiempo me ha quedado corto. Señores, ¿cómo haríamos? La próxima clase, ¿les parece bien si continuamos con el tema de Revolución China y Guerra de Corea? ¿Les parece bien? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay algunos que normalmente, pues en sí ya en clase se retiran, señores. Muy bien, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado la clase o no les ha gustado la clase? Ha sido compleja, ¿no? Bastante compleja, pero en realidad es un tema que viene constantemente en admisión. Y si vas a Villarreal, con mayor razón, ¿correcto? Listo, espero que les haya gustado la clase. Vamos a hacer algo, muy bien. Vamos a hacer algo. Para la siguiente clase, que es la última clase, muchachos, ya de nuestra programación, yo voy a, pues en realidad, no importa si el tiempo me queda corto, ese día, por favor, almuercen bien, que nos vamos a quedar un tiempito adicional, ¿ya? A pesar de así me toque dictar el repaso, nos quedamos un tiempito adicional si me falta tiempo, porque quiero que todos ustedes se lleven, pues, en realidad, todos los datos necesarios y la información necesaria que a veces quizá en clases presenciales no se suele dar. Ustedes se han dado cuenta que el día de hoy hemos hablado de un proceso independentista más amplio de lo que normalmente hablamos en clase, ¿verdad, Marcelo? ¿Verdad, por ejemplo, Eduardo, si se acuerda? Marquito Yikawa, que han sido mis alumnos, o quizás Sofía, muy bien, quienes recordarán y mirarán su cuaderno y dirán, pero profe, en clases presenciales había un poco de resumen, efectivamente. Ahora estamos desarrollando el tema un poco más amplio. Muy bien, señores, listo. Entonces, vamos a desarrollar este tema la próxima semana, pero, correcto, ahí tenemos algunas preguntas que vamos a poder justamente desarrollar con la clase que viene. ¿Les parece bien? Listo, muchachos. Ha quedado pendiente solo una parte. Miren, a ver, o hacemos algo, ¿qué les parece? A ver, quiero que me confirmen, ¿ah? Ojo, todos los que están acá. El día de mañana podemos hacer una recuperación y avanzamos un poquito más porque el tema es grande. El día de mañana. ¿Una hora? ¿Les parece bien una hora? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Normal? Dicen, Giovanna dice que normal. Ya, Katicita, ¿estás en línea, por favor? Katy. Sí, profe, aquí estoy. Ya, listo, te voy a pedir esto de favor. El día de mañana, algunos van a estar, me imagino, pues, en el seminario de Historia del Perú y también de Geometría. Mañana, ¿a qué hora culmina el seminario, Katicita? El seminario es de 9 a 1. Y luego, Giovanna, Ana Mariana, Ramsés y Rodrigo, que se inscribieron al seminario de álgebra la semana pasada, van a tener una recuperación a las 3 de la tarde. Les recuerdo, Ana Mariana, Giovanna, Sofía, Ramsés, bueno, Rodrigo no está ahorita, pero mañana tienen la recuperación de álgebra de la clase pasada. Ahora, yo de 3 a 5 será esa clase, en todo caso podría ser a partir de las 5 una clase de historia universal, pero... Ya, ¿qué dicen, chicos? A las 5 de la tarde nos encontramos un rato. O 5:30. Sí, para que descanse yo. No, que descansen un poco. 5:30. Chicos, ¿qué dicen? A ver, rapidísimo. Listo. Sofi dice que está bien, como quien dice, para matar el domingo, ya, pues, ¿no? Con una clasecita, pero eso sí, prometo, pues, en realidad, vamos a lucirnos con ese tema y vamos a darles algunos datos adicionales respecto, pues, en sí, a estos conflictos. Voy a ver si puedo introducir algunos videitos cortos ya para el final de la clase y complementarlo. No tan grande tampoco, porque lógicamente, pues, en sí, no lo voy a pasar, pues, poniendo videos, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, Katicita, mañana me mandas el enlace de favor a las 5:30. Chicos, ustedes le van a agradecer bastante a Katherine. ¿Por qué motivo? Porque justamente Katherine no trabaja los días domingos. En ese sentido está dando su tiempo para poder apoyarnos a todos ustedes. O sea, gran parte de su ingreso el día en sí en San Marcos o en Villarreal se lo van a agradecer a Katherine. Ya saben, vamos a hacer una chanchita y le vamos a comprar su pollito a la brasa. Muy bien, listo, muchachos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana para culminar con este tema que es recontra bravo y recontra violento. Muy bien. Gracias, Katicita. Nos estamos viendo mañana. Gracias. 5:30, muchachos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Ya, chicos, entonces ya escucharon al profesor Mestanza. Mañana a las 5:30 tenemos una clase especial con él para poder culminar los temas que han estado viendo, desarrollando. Ustedes saben que es un curso bastante extenso, que se requiere de bastante tiempo para poder estudiarlo, ¿sí? Mañana voy a sacrificar mi evento que programado, el cuentacuentos. No, claro que no. El profesor lo ha dicho como una gentileza de su parte por estar presente el domingo, pero no ocurre eso, Israel. De acuerdo, entonces mañana nos vemos, igual nos vemos a las 5:30, la clase con el profesor Mestanza. Espero que puedan culminar todos los temas y que estén presentes porque ustedes son los principales interesados. Recuerden también que las inscripciones para el seminario ya se están acabando, así que apúrate de una vez, decide e inscríbete para que puedas participar mañana temprano. Que tengan una bonita tarde. Voy a enviar sí va a haber, Israel, voy a enviar el comunicado, ya envié para consultar con los que no están presentes. Y si me pueden escuchar aislando los ruidos de alrededor, voy a enviar los comunicados para reprogramar mañana la actividad que teníamos y que puedan todos aceptar y concertar su participación mañana. Bien, entonces ya terminaron de escuchar mi entorno familiar. Pueden tener una buena tarde hoy. Hasta luego.